Muy buenas a todos. Sean bienvenidos a este rincón de lectura y espero que les guste tanto como a mí. Les agradecería que me regalen un like para seguir creciendo y trayendo más contenidos como este a mi canal. Capítulo 7. La serpiente blanca inmortal. Todo comenzó con una historia relatada por un cliente. Bueno, al menos eso explica por qué ha habido tan pocos clientes últimamente, dijo Mei Mei, la hermana mayor de Mao Mao, recostada de lado mientras colocaba una piedra de Go en un tablero. La aprendiz que le habían asignado estaba sentada al otro lado del tablero, con aspecto nervioso mientras colocaba algunas piedras en él. Parecía que estaban trabajando en problemas de estrategia a vida o muerte. Los hombres grandes e importantes no se cansan de hacer cosas extrañas y novedosas, dijo Hoka, exhalando un poco de humo de pipa. Mao Mao, mientras tanto, preparaba sus herramientas. Sus hermanas le habían pedido que les hiciera moxibustión. La vida de estas mujeres era dura, y a veces necesitaban una oportunidad para relajarse y desahogarse. De ahí los días como hoy, en los que no tenían ningún trabajo real que hacer. Mei Mei comentó que fue el hombre con el que había estado jugando algo la noche anterior quien se lo había dicho. Afirmó que había alguien aún más llamativo que las 3 princesas de la casa Verdigris en los alrededores, una joven que parecía ser una inmortal mística. Supongo que hoy en día somos demasiado mayores para ellos, casi escupió Hoka. Y pensar que antes nos trataban como joyas. Sí, por supuesto, dijo Mao Mao de forma apaciguadora, mientras animaba a Hoka a tumbarse boca abajo y empezaba a colocar yerbas en puntos concretos de su cuerpo antes de encenderlas. Ah, gimió Hoka sensualmente. Casi se le doblaron los dedos de los pies. Mao Mao deseaba poder asegurarle a su hermana que todavía era más que suficiente mujer. Dijo que su pelo es blanco puro, les contó Mei Mei. Y si fuera eso, bueno, podríais decir que es una chica con el pelo blanco. Pero, dijo que sus ojos también son de color rojo brillante. ¿Cabello blanco y ojos rojos? Eso sí que era inusual, reconoció Mao Mao con un movimiento de cabeza. Cuando terminó con Hoka, empezó a colocar la moxa en Mei Mei. Mei Mei estiró una pierna delgada por debajo del dobladillo de su túnica. Mao Mao apartó la tela con cuidado para que no se quemara y encendió las yerbas. No solo tiene el pelo blanco, sino también los ojos rojos. ¿Así que es albina? Preguntó Mao Mao. Probablemente, respondió Mei Mei, y tanto ella como Hoka sintieron. La aprendiz que sostenía las piedras de Go, sin poder seguir la conversación, tiró de la manga de Mao Mao. Era la chica que casi había llorado al ver a Jinzi comiendo los saltamontes. Su nombre, según Mao Mao, era Zulin. Su hermana mayor también se llamaba así, pero pretendía cambiar su nombre para simbolizar la ruptura con su padre. Mao Mao no tenía intención de molestarse en recordar un nombre que pronto sería cambiado. Mao Mao miró a la niña, pero al ver que ésta se echaba atrás, cedió. Es muy raro que una persona nazca sin color de piel. Su piel y su pelo son blancos, y sus ojos parecen rojos porque se ve la sangre en su interior. Los llamamos albinos. También ocurría en los animales. Las serpientes y los zorros blancos se consideraban auspiciosos y se veneraban como dioses, pero, ¿y las personas? Mao Mao había oído hablar de una tierra lejana en la que se decía que los niños albinos eran considerados panaceas, y a veces se los comían. Sin embargo, no dio crédito a la historia. Luomen, el anciano de Mao Mao, le había dicho que el pelo y la piel blancos no representaban más que una falta de coloración, por lo demás, los albinos eran iguales que cualquier otra persona. Una vez, solo una vez, Mao Mao había atrapado una serpiente blanca. Era una de las criaturas más extrañas que había encontrado. En cuanto a esta mujer albina, parecía que la fascinación por ella había llevado a la gente a tratarla como una inmortal. En otras palabras, era tomada como una buena señal en lugar de una mala. Esos pomposos imbéciles se cansarán de ella muy pronto, dijo Hoka. No lo sé, respondió Mei Mei, asomando la otra pierna. Dicen que realmente puede usar artes inmortales. Eso hizo que Mao Mao enarcara una ceja. Según la historia de Mei Mei, esta mujer podía leer la mente de la gente y transformar los metales.
Eso sonaba tan absurdo como muchas otras cosas que Mao Mao había escuchado, pero los tontos y su dinero se separaban pronto, especialmente los tontos con mucho dinero. La Inmortal había empezado en un pequeño espacio de exhibición, pero ahora alquilaba el mayor teatro de la capital. Solo ofrecía un espectáculo cada noche, y los hombres adinerados que solían frecuentar el barrio del placer hacían cola para verla. Las damas del burdel podían quejarse todo lo que quisieran, pero cuando uno de sus clientes aparecía por fin, después de una prolongada ausencia, lo único de lo que podía hablar era de la belleza sobrenatural de esta inmortal y de sus increíbles poderes. Difícilmente el material para encender el fuego del romance. La caída del 20% en los ingresos del burdel fue suficiente para que la Madame golpeara con su pipa cualquier cosa que tuviera a mano. Las cortesanas de clase media tenían tantos clientes como siempre, pero la Casa Verdigris, un burdel de clase alta, vivía y moría según su capacidad para atraer a los mejores clientes. ¿Quién necesita ver un espectáculo más de una vez?, murmuró Mao Mao. El comentario iba dirigido a sí misma, pero Ukyo, el jefe de los sirvientes, respondió. Oh, te sorprenderías. Ukyo, un hombre de unos 40 años, había estado muy ocupado últimamente cuidando de Chou y Sasen. Parecía que por fin había conseguido recuperar el aliento justo antes de que se encendieran los faroles para la noche. Estaba masticando un gran bollo de carne a modo de almuerzo tardío. Mao Mao le ofreció un poco de té preparado con hojas sobrantes. Él dijo, gracias, y tomó un sorbo para ayudar a bajarlo. ¿Sabes lo que es el Liandansu, verdad? Ahora sacas el tema. El Liandansu era un arte que pretendía ayudar a una persona a alcanzar un estado de inmortalidad. A Mao Mao se le habían iluminado los ojos la primera vez que su viejo le habló de ello, pero él se apresuró a añadir que nunca debía intentarlo, podía ser una práctica peligrosa. ¿Dices que pretende tener el poder de la inmortalidad? Tal vez. Tiene esa apariencia inusual, y dicen que puede leer la mente de la gente. Ah. Los grandes y poderosos podían llegar escépticos, pero si esta mujer les decía exactamente lo que estaban pensando, ¿cómo iban a reaccionar? Cualquier sensación de haber sido ridiculizados podía transformarse, por así decirlo, en fe. Y eso podía convencerlos de que algún elixir de la inmortalidad realmente existía. Pero si eso no es la cosa más estúpida que he escuchado. Mao Mao sí conocía a alguien que, tras muchos intentos de crear un elixir de la inmortalidad, había logrado producir una droga de resurrección. Todo un logro como médico, aunque los efectos secundarios aún dejaban mucho que desear. Mao Mao apretó los puños. Sabía que era inútil desear que ese médico estuviera allí, pero si lo estuviera, podría haberles dado una mejor idea de cómo prevenir los daños de la plaga de insectos. El desastre aún no se había desatado. Si podían hacer algo en ese momento, tal vez podrían cambiar las cosas. Hinzi y sus allegados estaban ocupados devanándose los sesos en busca de posibles medidas preventivas, pero el resto de la gente importante de la nación se tomaba el asunto a la ligera, en el mejor de los casos. Mao Mao se preguntaba sobre las supuestas habilidades de esta mujer. ¿Y qué? Dice tener un elixir de la inmortalidad, y así es como atrae a los clientes. Ni idea, dijo Ukyo. Solo me enteré de lo que comentaban los guardaespaldas de los peces gordos. Se metió en la boca el resto de su bollo de carne y lo bajó con el té. Ya era hora de ir a encender las linternas. Si tienes tanta curiosidad, ¿por qué no vas a ver el espectáculo? ¿Crees que pagaría tanto para ver tan poco? Suplicas a alguien que te lleve, entonces, dijo, guiñándole un ojo amistosamente antes de marcharse. ¿Rogar a quién?, pensó Mao Mao gruñendo con disgusto. Nadie tenía tanto tiempo libre. Varios días después Mao Mao tuvo una visita inesperada. De todas las personas que pensé que podrían aparecer, nunca me lo imaginé, dijo Ukyo, rascándose la barbilla. Estos días acudía con frecuencia a la Casa Verdigris para cuidar de los niños. Nada más llevar al visitante a Mao Mao, se retiró de inmediato. Sí. De toda la gente, respondió Mao Mao. Te agradeceré que seas un poco más educada, resopló el visitante. Era un hombre bajo, con gafas redondas que enmarcaban unos ojos afilados como los de un zorro, y llevaba un abaco bajo el brazo.
Se llamaba Lahan, sí, del clan La. Sobrino e hijo adoptivo del excéntrico estratega, había venido para invitar a Mao Mao a ver el famoso espectáculo. Incluso había traído a algunos amigos con él. No sabía que te interesara el entretenimiento, comentó Mao Mao, mientras servía un té tibio hecho con hojas sobrantes, más por cortesía que por gusto. Cuando todo el mundo parece interesado, ¿cómo podría no estar intrigado? Lahan se ajustó las gafas con un gesto calculado. A su lado había un hombre que Mao Mao no conocía, de amplia sonrisa, probablemente menor de 30 años, con rasgos delicados y expresión serena. Mao Mao le dedicó una breve pero educada inclinación de cabeza antes de volver su atención a Lahan. Dicen que esta mujer albina es muy hermosa, comentó él. Mao Mao sabía muy bien que Lahan no sentía gran interés por la belleza física. A diferencia de la mayoría de los hombres, él decía encontrarla en los números. Sin duda, el hijo adoptivo del excéntrico también era un espécimen peculiar. ¿Y me invitas? ¿Por qué? No me digas que no te interesa. En eso tenía razón. Pero, ¿qué ganaba Lahan llevándola a ella? Mao Mao echó un vistazo alrededor. Si te preocupa mi padre, no está aquí. Y no estará. ¿Lo dices en serio?, preguntó ella. No habría dudado en usar a Lahan como cordero de sacrificio para ganarse el favor del excéntrico estratega. Lo digo en serio. Sin embargo, uno de sus subordinados está con nosotros, añadió, señalando al hombre que lo acompañaba. Mao Mao frunció el ceño antes de poder contenerse. No me mires así, dijo el joven, un tanto herido. Lack estuvo a punto de pronunciar un nombre, pero, al ver la expresión de Mao Mao, lo disimuló con una tos. Ejem. ¿Puedo referirme a él simplemente como el estratega? La expresión de Mao Mao volvió a hacerlo bastante neutral como para sostener la mirada, lo que llevó al joven a suspirar aliviado. Soy el subordinado del estratega. Me llamo Riku-son. Mao Mao, se presentó ella, tras una breve pausa. Sí, he oído hablar de ti. Mao Mao miró fijamente a Lahan. ¿Por qué no estaba allí el excéntrico en persona? ¿Por qué enviar a un emisario? El hombre de gafas y cabello crespo se encogió de hombros. No parece que mi padre vaya a salir de su casa en un tiempo. No sonaba como algo que le facilitara la vida. Respondió ella. El comentario parecía significativo, pero Mao Mao no preveía que insistir le trajera nada bueno. Todavía no sé por qué me invitas a acompañarte. Lahan nunca hacía nada sin calcular su beneficio. Era la única persona que Mao Mao conocía capaz de enfrentarse a la vieja Madame solo por pura tacañería. Habrá algunos tratos con el oeste próximamente, y estábamos pensando en pedir a esta compañía que actuara para ellos. Continúa. Habrá mujeres entre la delegación, ya ves, y pensé que sería prudente obtener la perspectiva de una mujer sobre la actuación. Mentira, replicó Mao Mao. Sí, Riku-son estaba allí, pero a ella no le importaba. No pensaba moderar sus modales solo porque uno de los lacayos del estratega estuviera presente. Lahan volvió a extender las manos, esta vez de forma más estudiada. Francamente, el gesto resultaba molesto. Mao Mao sospechaba que solo le había dado aquella excusa para ver si captaba su atención. De pronto, Riku-son intervino. En realidad, parecía inquieto, incluso ansioso, como si no supiera bien cómo decirlo. Mi superior, el estratega, dejó caer que, en efecto, tiene curiosidad por esto. Es así de simple. Según explicó, aquel comentario casual había sido suficiente para que él empezara a investigar a la troupe. No había encontrado pruebas sólidas para justificar el interés del estratega a menos que se tratara de esos vagos e inexplicables instintos sobrenaturales que parecía tener. Pero escuché un rumor sobre ellos que me hizo dudar, añadió, y con gesto intrigado, comenzó a relatar la historia que había oído. Espero que esto no me traiga más problemas, pensó Mao Mao mientras se ponía una chaqueta acolchada de algodón, una prenda excelente que había conseguido gratis en la tienda de ropa. El color era más llamativo de lo que normalmente habría elegido, pero no estaba dispuesta a rechazar ropa gratis, ni a dejar de usarla. Ya abrigada,
Salió hacia el carruaje que la esperaba. Era de noche y pequeños copos de nieve flotaban en el aire. Había pedido a Ukyu que diera la cena a Chogu. Si le hubiera contado al niño dónde iba, no habría dejado de insistir en acompañarla. ¿Nos vamos?, preguntó Riku-son, abriendo la puerta del carruaje con cortesía, como si fuera una princesa. Dentro ya estaba sentado Lahan, que esa noche llevaba unas gafas distintas, quizás su idea de arreglarse. Riku-son se acomodó a su lado y el cochero hizo chasquear las riendas. El teatro donde actuaba la supuesta mística se encontraba en el extremo oriental de la parte central de la capital, cerca de las residencias de la alta sociedad. Era una de las zonas más elegantes de la ciudad, plagada de tiendas. El edificio solía acoger a compañías teatrales completas, así que una sola mujer, incluso una inmortal, llenara el lugar por sí misma resultaba inusual. Parece que es muy popular, pensó Mao Mao, al ver bajar del carruaje la larga fila de gente esperando. Un hombre se encargaba de cobrar las monedas y guiar a los clientes al interior. La mujer era conocida como Pai Niang Niang, la dama blanca, por su apariencia. Un nombre suntuoso para una simple artista. ¿De qué va esto?, murmuró para sí. Los clientes vestían con gran elegancia, pero la mayoría cubría su rostro con velos o extrañas máscaras. Pocos se mostraban al descubierto. Lahan cubrió la cabeza de Mao Mao con un velo de tacto agradable y acto seguido, tanto él como Riku-son y el fornido guardaespaldas que los acompañaba se colocaron máscaras que tapaban la mitad de su cara. Es lo que se acostumbra, explicó Lahan. Las cosas fluyen mejor cuando hay una excusa para fingir que no reconoces a nadie. En otras palabras, algunas de las personas ricas e influyentes que acudían allí podían permitirse ciertas licencias, o quizá ese halo de anonimato formaba parte del encanto del espectáculo. Debe de tener patrocinadores, pensó Mao Mao al ver el precio de las entradas. Alquilar un teatro así no debía de ser barato. Incluso las compañías completas contaban con mecenas, un espectáculo individual de un artista itinerante los necesitaría con mayor razón. Podía apostar que nada de aquello se le escapaba a Lahan, cuyo abaco mental parecía trabajar sin descanso mientras observaba el lugar. Dentro, un escenario se alzaba frente a un par de docenas de mesas. El techo abovedado ofrecía una buena visibilidad desde el segundo piso. El aforo superaba fácilmente el centenar de personas. Había salones más grandes en el palacio interno, pero este espacio estaba diseñado para que todos tuvieran una vista aceptable del escenario. Los pilares y vigas estaban finamente tallados con delicados motivos decorativos. Una gran linterna colgaba del techo, iluminando el lugar con una luz cálida y difusa. Mao Mao y los suyos se sentaron a la izquierda, en la segunda fila frente al escenario. Las mesas para 4 personas les quedaban justas con su guardaespaldas incluido. En la zona central, los asientos estaban ocupados por un hombre corpulento y la joven que se aferraba a su brazo. La sección central es la más popular, y su precio es escandaloso, comentó Lahan con visible fastidio. Claro que sus propios asientos tampoco eran baratos. Para alguien tan tacaño como él, debía de ser un verdadero suplicio. Creo que podríamos haber soportado estar un poco más atrás, dijo Riku-son. Era cierto que los mejores lugares transmitían algo sobre el poder y la riqueza de quien los ocupaba. El hombre que estaba en el asiento más céntrico, por ejemplo, no solo tenía dinero, sino que lo ostentaba sin pudor. A Mao Mao le recordó a cierto comerciante que había vivido a lo grande en el barrio del placer no hacía mucho, alguien muy parecido a él. Apenas se acomodaron, unas sonrientes camareras se acercaron con bebidas y pequeños pasteles horneados como aperitivo. Una combinación poco habitual, pensó Mao Mao, que llevó la copa a la nariz para oler el contenido. Es alcohol. ¿No vas a beber?, preguntó Lahan. A Mao Mao le gustaba el licor, pero prefería mantener la cabeza despejada para observar a la dama blanca. Más tarde. ¿O quieres que primero compruebe si tiene veneno?, replicó. No te molestes, dijo Lahan, dejando su copa intacta. No era mucho mejor para aguantar la bebida que el propio estratega céntrico. Riku-son, siguiendo su ejemplo, tampoco tocó la suya. ¿Tampoco quieres beber?, preguntó Mao Mao.
No estaría bien que yo fuera el único que terminara menos que sobrio. Por supuesto, el guardaespaldas tampoco bebió. Su boca, sin embargo, visible al no llevar máscara, mostró cierta decepción. A su alrededor, el público parecía disfrutar de aquel vino y muchos alternaban sorbos con bocados de los pasteles. A Mao Mao le pareció que Rikuson estaba siendo demasiado considerado, pero apartó la atención hacia el escenario. Una neblina blanca se extendía por la sala en penumbra. Al resonar un gong, la protagonista apareció como un rayo de luz. Su piel, su ropa y su cabello, que caía suelto en cascadas sobre la espalda, eran blancos. Sobre ese lienzo pálido, los labios y los ojos rojos destacaban con fuerza. Al llegar al centro del escenario, donde la esperaba un elegante escritorio, tomó un papel y lo mostró al público. Era un diagrama del propio escenario con el escritorio marcado. Un hombre vestido también de blanco, aunque de cabello negro, subió a escena. Era claramente su asistente. Le quitó el diagrama y lo colgó en la pared del fondo. Luego le lanzó un objeto largo y fino, quizá una daga o cuchillo arrojadizo, que atravesó el papel y se clavó justo en el punto correspondiente a la segunda fila, lado izquierdo. ¿Quién ocupa este asiento?, preguntó el asistente. Somos nosotros, ¿verdad?, dijo Lahan a Mao Mao. Sí, señor, eso parece. ¿Y qué debemos hacer? Me temo que no lo sé. Ni a Lahan le interesaba participar ni Rikuson parecía un hombre dado a las payasadas escénicas. El guardaespaldas, por su parte, estaba allí para protegerlos, no para entretener. ¿Y si subes tú?, propuso Lahan, señalándola. Una oportunidad perfecta para verla trabajar de cerca. Mao Mao vaciló un instante, pero decidió que no podía desaprovecharlo. Volveré en unos minutos, dijo, y subió al escenario. Bajo la luz parpadeante de la linterna, la dama blanca parecía aún más resplandeciente, su piel era tan pálida que dejaba entrever las venas. No había duda de que no era un simple maquillaje. Por favor, escriba un número. Cualquiera, dijo ella en voz suave. El asistente repitió la instrucción con un tono que hizo llegar las palabras a todo el teatro. No deje que nadie vea lo que escribe. Doble el papel lo suficiente para que el contenido quede oculto. Ambos le dieron la espalda mientras Mao Mao tomaba el pincel preparado con abundante tinta, tanta que dificultaba escribir. La textura le resultó desagradable, casi arenosa, como si no hubieran cuidado la calidad de los materiales. No era necesario que la tinta fuera así, pensó con desagrado mientras trazaba el número. Terminó, dobló el papel y avisó. He terminado. La dama blanca y su ayudante se giraron. El hombre retiró el escritorio y desde un carro que hacía ruido, trajo un gran cajón con extraños cilindros en su interior, 100, dispuestos en 10 filas por 10 columnas. «Puedo pedirle que introduzca el papel en uno de esos tubos», dijo la dama blanca, y entonces ella y el hombre se volvieron a girar. Mao Mao no pensó que fuera realmente necesario, los tubos no eran visibles ni desde el escenario ni desde los asientos de los espectadores. No obstante, hizo una bola de papel aún más pequeña y la introdujo en uno de los tubos. El papel era suave, pero el tubo era estrecho y tuvo que trabajar un poco para hacerlo. Con un buen empujón, lo consiguió, aunque no envidiaba a la persona que tuviera que sacarlo de nuevo. Cuando terminó, colocó un fino velo sobre la caja para que no se vieran los tubos. Luego, la ayudante de la dama cogió la caja y la trasladó a otra mesa en un rincón del escenario. El velo, tan fino y ligero como era, se agitó a su paso. «Está listo», anunció, e inmediatamente se oyó el estruendoso sonido del gong. A Mao Mao le pilló por sorpresa y se alegró de llevar ella misma un velo para que nadie pudiera ver sus ojos abiertos. En cuanto a la dama blanca, sonrió y le tendió la mano. Mao Mao captó la indirecta y extendió su propia mano, sintió que unos dedos pálidos y fríos le agarraban la muñeca. Esta vez hubo un tintineo de campanas. La dama blanca miró fijamente a Mao Mao. «Ah. Debe de tener mala vista», pensó Mao Mao y se dio cuenta de que los ojos de la dama parpadeaban de vez en cuando en distintas direcciones. Además, sus ojos no tienen pigmento.
La vida debe ser dura para ella. Sin embargo, mientras Mao Mao se perdía en sus pensamientos, la dama blanca dijo, el número que has escrito es el 7. Mao Mao dio un respingo. Así es. Los labios rojos se torcieron en una mueca. Cuando Mao Mao se encontró con esos ojos carmesí, le hicieron pensar en la serpiente blanca que había atrapado una vez hace mucho tiempo. También tenía los ojos rojos y la piel blanca. Cuando intentó asarla, su padre se enfadó con ella, le dijo que era una mensajera de los dioses y que no podía comerla. Mao Mao sabía que no era un mensajero divino. Era un animal que tenía la piel blanca por razones totalmente mundanas. Pero su padre, para su frustración, a veces podía ser así, sacando a relucir argumentos ilógicos en los momentos más inverosímiles. Justo cuando Mao Mao amenazaba con ser engullida por esos grandes y redondos ojos, el gong volvió a sonar. Tal vez fuera la niebla de la habitación lo que la hacía sentir tan caliente, lo que hacía que le doliera la cabeza. Sintió un destello de irritación al sentir que una mosca zumbaba alrededor de sus oídos, pero entonces la dama blanca volvió a hablar. La tercera fila desde arriba, la segunda desde la izquierda. Mao Mao hizo una pausa. ¿Y bien? El asistente retiró el velo para revelar al público lo que había en la caja. Cogió el tubo que estaba a 3 filas de la parte superior y a 2 de la izquierda y lo atravesó con un palo fino. ¡Pum! El papel que Mao Mao había metido dentro salió volando. El hombre lo desdobló para revelar el número 7, con la letra de Mao Mao, por supuesto. Mao Mao volvió a su asiento, reflexionando sobre lo que podía estar pasando. La sala estaba llena de voces bulliciosas y alegres, gran parte del público parecía estar agradablemente borracho. Sin embargo, Lan y los demás esperaban atentamente el regreso de Mao Mao. «Dime, ¿qué fue eso?», preguntó La Han, ahora lleno de entusiasmo. «Regístrame». «Espera. ¿Acaso te puso una monedita en la mano?». «A diferencia de otros, yo no trabajo así». «Bueno, yo tampoco. No hay belleza en ello». Este hombre no tenía ningún sentido para Mao Mao, adoraba hasta las monedas más pequeñas, pero afirmaba que había una distinción entre belleza e impureza en ellas. Pero notó que Riku-son se reía para sí mismo. «Ya ves que no tengo nada», dijo Mao Mao, abriendo las manos y subiéndose las mangas para demostrar que no la habían comprado. «¿Te ha visto alguien entonces?». «Lo dudo mucho». Solo la dama blanca y su asistente habían subido al escenario con ella. Mao Mao estaba segura de que nadie había visto el número que escribió y el tubo donde introdujo el papel, había quedado oculto bajo la tela. Aunque quizá, pensó. Observó el escenario, iluminado por el resplandor vacilante de la linterna que colgaba del techo. Se preguntó si podría haber un espejo que permitiera a los artistas ver lo que había escrito, pero no parecía ser el caso. Colgar algo así allí resultaría difícil, y de todos modos, era poco probable que dispusieran de uno. Además, los ojos de la dama blanca no parecían lo bastante buenos como para ver a esa distancia, todo lo que estuviera más allá de un saco delante de ella probablemente se vería borroso. Mientras Mao Mao aún reflexionaba, comenzó la siguiente parte de la actuación. Trajeron un nuevo escritorio sobre el que dispusieron varios utensilios. La dama tomó con un par de palillos, una fina lámina de metal. También eligió un plato. Su asistente colocó el metal y el plato en una bandeja y empezó a recorrer el teatro con ellos. La lámina no parecía más que bronce pulido, el plato hondo, contenía un líquido que no se derramaba al moverlo. El asistente no subió al segundo piso, lo que provocó algunas quejas desde arriba, pero para Mao Mao eso era justo lo que se ganaba quien optaba por los asientos baratos. De vuelta en el escenario, la dama recibió la lámina y el plato, colocó el metal sobre este y lo puso al fuego, que había aparecido casi sin que nadie lo notara. Entonces comenzó a entonar lo que parecía un hechizo seguido de una danza. En la penumbra brumosa, todo su cuerpo parecía irradiar luz. Al concluir, tomó nuevamente los palillos y retiró el metal del fuego. El cambio era evidente, el rojizo bronce se había convertido en plata pura. Varias personas en primera fila exclamaron con asombro. «El bronce se convirtió en plata», gritó alguien. «¿Qué de verdad?».
Desde el fondo no podían ver bien, pero sí percibir la reacción de los demás y comenzaron a inclinarse para mirar. Los guardias evitaron que nadie se acercara demasiado, pero se alcanzaba a distinguir la escena. La dama sumergió la plata en un líquido y la secó con un paño para luego exponerla otra vez al fuego. Los murmullos crecieron. La plata se ha convertido en oro. En efecto, la lámina brillaba ahora con un tono dorado. La agitó con los palillos para enfriarla y la colocó en el plato mientras su asistente la alzaba para que todos pudieran admirar el destello. ¿Eres capaz de explicar eso?, preguntó Lahan, limpiando sus gafas. Mao Mao sonrió. Sí, más tarde. Por ahora disfrutemos del espectáculo. Sus ojos brillaban con un interés difícil de disimular. En su voz se coló el tono que solía usar en el barrio del placer. Quizá Riku-son lo encontró extraño, pero teniendo en cuenta que servía a alguien aún más peculiar, probablemente decidió no darle importancia. De todos modos, Mao Mao tenía otras cosas en mente. Esto es fascinante, pensó, tan ansiosa por ver la panoplia de técnicas inusuales que se exhibían que casi se olvidó de parpadear. Puede que la mujer no fuera una inmortal, pero estaba claro que no podían descartarla sin más. La dama blanca procedió a mostrarles una amplia variedad de intrigantes entretenimientos. Colocó una piedra húmeda sobre un trozo de papel y recitó un hechizo sobre el que poco después estalló en llamas. Produjo mariposas aparentemente de la nada y mientras volaban también parecieron incinerarse, convirtiéndose en cenizas en pleno vuelo. Cada exhibición se ganó un coro de ohos y as del público. Por último la dama levantó un líquido plateado brillante. Con todos los ojos de la sala fijos en la misteriosa sustancia, la vertió en una pequeña taza y se la bebió. Mao Mao estuvo a punto de atragantarse, resistiendo a duras penas el impulso de saltar de su asiento. Por suerte se detuvo antes de ponerse en pie y se concentró en la dama. Espero que hayan disfrutado otra vez de mi espectáculo, dijo la dama con una sonrisa y bajó del escenario. El público, mientras tanto, seguía llenando el teatro con una charla emocionada sobre lo que acababa de presenciar. Los ojos de algunos parpadeaban como si fueran llamas, mientras que otros miraban con adoración el lugar donde acababa de estar la inmortal. Solo el grupo de Mao Mao parecía menos comprometido que el resto, tal vez en parte porque no se habían deleitado con el vino. Sin duda es algo especial, comentó Riku-son, que finalmente cogió su copa. Sin embargo, Mao Mao lo detuvo instintivamente mirándolo con inquietud. ¿Pasa algo?, preguntó. Sí, dijo Mao Mao, y tomó su propia taza en la mano. La olió y luego se puso una sola gota del vino en la piel. Al ver cómo se comportaba, sorbió el más pequeño bocado de la bebida. Está mezclado con algo, dijo. No tenía mucho alcohol de verdad. Era más parecido a un zumo, muy bebible, pero también tenía otros sabores contradictorios. Parecía que las bebidas habían sido adulteradas con otras sustancias, quizás incluyendo algo de sal. No es venenoso, añadió Mao Mao. Pero, a pesar de lo modesto de su contenido de alcohol, parecía que podía ser muy potente. Eso era todo lo que había. Luego estaba la vacilante luz de la linterna. La habitación oscura. La espeluznante niebla y la mujer fantasmal en el escenario. Los extraños fenómenos que el público había presenciado. Bueno, ahora. Todo esto era más que suficiente para inspirar una fe ciega en alguien. Mao Mao se preguntó cuántos de los miembros del público habían sido movidos exactamente a eso. Mientras lo meditaba, siguió dando sorbos a su bebida. Está definitivamente un poco salada, pensó. Estaría mejor sin ella, reflexionó, y fue entonces cuando se dio cuenta. Sumergió un dedo en su bebida y luego lo pasó por la mesa, usando el jugo como si fuera tinta. ¿Qué estás haciendo?, preguntó Lahan. Quería saber qué pasa. Aquí está, replicó Mao Mao. Miró a su alrededor. Si esas cosas eran así, también debían tener algún truco. Deseó haber mirado más detenidamente a su alrededor cuando estaba en el escenario. ¿Había habido algo allí? Había más niebla arriba que en las butacas, más caliente, lo que hacía que le doliera la cabeza e interfería en su concentración de alguna extraña manera. Niebla. Bruma.
Sospechó que era vapor, tal vez de algo que se estaba hirviendo detrás del escenario. Eso explicaría también el calor. Pero entonces, ¿por qué le dolía la cabeza? Había sentido como si una mosca zumbara alrededor de sus oídos. ¿Qué fue eso? Justo cuando le pareció que estaba intuyendo lo que podía ser, vislumbró a la dama blanca en las alas del escenario. Mao Mao se metió los dedos en la boca, cerró los labios y sopló. ¿Por qué silbas? Qué manera más ruin de mostrar tu agradecimiento, dijo Lahan, mirándola con los ojos entrecerrados. El silbido de Mao Mao no había sido muy fuerte, mientras que la charla a su alrededor era ruidosa. El sonido no debería haber llegado muy lejos. Y sin embargo, vio que la dama miraba a su alrededor cuando ella silbaba. Así. Ahora lo entiendo. Mao Mao sonrió y empezó a comer los pasteles. Fuera hacía frío. Podrían haber esperado fácilmente hasta llegar a la casa Verdigris para hablar de lo que habían visto, pero Lahan y los demás parecían ansiosos por saber lo que estaba pasando lo antes posible, así que decidieron parar en un restaurante y hablar allí. Mao Mao eligió un lugar caro, lo que no entusiasmó a Lahan, pero a ella no le importó. Un camarero les indicó sus asientos y una vez sentados alrededor de una mesa redonda, Mao Mao pidió los platos que el camarero le recomendó junto con una botella de su mejor alcohol. ¿Has oído hablar de la moderación?, refunfuñó Lahan. ¿Qué dice el que gana mucho? Mi familia acaba de comprar algo muy caro el año pasado, estamos prácticamente arruinados. Ella lo sabía perfectamente, lo había comprado en la casa Verdigris. Primero, Mao Mao optó por explicar cómo la dama blanca había transformado el bronce en plata y oro. Es muy similar a lo que llaman transmutación. Tal vez debería haber dicho simplemente Liandansu. De hecho, hacer pólvora entraba en la misma categoría. La transmutación era una subcategoría de Liandansu, una forma de convertir los metales básicos en nobles. Mao Mao jugó con la cuchara que había traído el camarero. El arte de Liandansu tenía como objetivo prolongar la vida de las personas, pero muchas de las cosas que se le atribuían eran puras tonterías. Las historias hablaban de un antiguo emperador obsesionado por conseguir la inmortalidad, que en cambio había perdido la vida intentando formas erróneas de obtenerla. Sí, las dos cosas eran bastante similares, continuó. Pero si tuviera que distinguirlas, diría que está más cerca de lo que llaman alquimia en Occidente. ¿Occidente?, preguntó Lahan. Mao Mao asintió. Sí. A Lahan pareció desconcertarle el hecho de que Mao Mao hablara con más educación a Rikuson que a él. Tal vez ella también podría hablar con Rikuson de forma informal a estas alturas, reflexionó Mao Mao. Mi viejo me habló de ello, pero nunca lo había visto con mis propios ojos. Ese trozo de metal no se convirtió en plata u oro de verdad. Simplemente tenía un enchapado metálico que se podía chamuscar en el fuego para cambiarlo de uno a otro. Mao Mao había querido probarlo ella misma, pero su viejo se había negado a decirle los ingredientes necesarios. Aunque sospechaba que, aunque lo hubiera hecho, no habrían sido cosas que pudiera conseguir en una humilde botica. ¿Qué estás diciendo? ¿Qué es eso de enchapado? Es cuando se encierra un metal en una cáscara con otro metal, explicó Mao Mao, pellizcando la cuchara entre los dedos de ambas manos. Si quieres saber más deberías preguntarle a mi padre. ¿Y si eres tan amable de decirme lo que aprendes? No, debes decírmelo. Sus ojos brillaron. El papel que se quemaba solo podía explicarse con los subproductos de ese proceso y si las mariposas también habían sido hechas de papel, eso podría explicarlas. Además, la visión del público se había visto afectada por la niebla en el teatro y habían bebido un vino hecho específicamente para inducir un estado de embriaguez. Incluso ella, Lahan y los demás, que no habían bebido, prácticamente se habían dejado llevar, ninguno de los otros espectadores achispados habría sospechado nada. Por cierto, las mariposas de papel se parecían mucho a un truco tradicional del país insular del este. Consistía en recortar formas de un papel muy fino y de gran calidad. Explícame cómo fue capaz de leer tu mente entonces, dijo Lahan, todavía desconcertado.
Si sobre eso, Mao Mao estaba intentando decidir cómo explicarlo cuando el camarero volvió con la sopa previa a la comida. Quizá esto funcione, pensó Mao Mao, y hundió su cuchara en el plato de sopa. Papel, dijo ella. Mírate, dando órdenes, replicó Lahan frunciendo el ceño, pero de todos modos sacó un papel de los pliegues de su túnica y se lo entregó. Mao Mao pasó la cuchara cargada de sopa sobre el papel, produciendo un garabato infantil. Agitó el papel para secarlo y el garabato desapareció. ¿Lo ves?, preguntó. Las zonas húmedas se han encogido ligeramente. Una observación demasiado cercana. Va. Muestra un poco de respeto a tu hermano adoptivo. De ninguna manera. Rikuson habló. Entonces, ¿qué tiene esto que ver con lo que vimos? Observa. Mao Mao se acercó a uno de los faroles de la pared, retiró suavemente el marco y sostuvo el papel sobre la llama desnuda. Lahan y Rikuson parecían sorprendidos, y aunque eso era gratificante, esto no debía ser nuevo para ellos. Jinzi y Gaoyun lo habrían entendido mucho antes, pensó Mao Mao. Las partes de la página manchadas de sopa se habían chamuscado y oscurecido en la llama. ¿Lo ves? Apenas. ¿Qué tiene que ver esto con leer la mente de alguien? Mao Mao metió la cuchara en la boca de Lahan. ¿Qué sabor tiene? Como si hubieran usado caldo de marisco. Y un poco salado. Sí, tiene sal. ¿Y qué? Bueno, tenía sal. Específicamente en esa tinta granulada que había usado. No es de extrañar que se sintiera tan desagradable al escribir. Había sal en la tinta. Si la mezclas bien, no la verás necesariamente como no la ves en esta sopa. Pero estaba allí al igual que aquí. Ponerlo a la llama reveló claramente que había algo más que agua presente. ¿Dices que chamuscó el papel para revelar el número? ¿Cómo? No lo hizo, pero hay otras formas. Debajo del papel que había utilizado Mao Mao había un bloc de notas oscuro. Se habría empapado de mucha tinta. Lahan miró el papel ligeramente ennegrecido, trazando las líneas con el dedo. Así que eso es lo que pasaba. Sí, eso creo. Era algo mezclado en la tinta. No tenía que ser sal, cualquier cosa que pudiera mezclarse con la tinta, pero que se quedara atrás cuando ésta se secara serviría. Supongamos, por el bien del argumento, que era sal. Mao Mao habría escrito su número con la tinta salada, que habría empapado el bloc de notas que había debajo. Cuando la tinta se secara, el número salado habría aparecido un patrón de polvo blanco en el cuaderno oscuro. Entiendo, dijo Rikuson, dando una palmada de comprensión. ¿Y los tubos entonces? ¿Cómo sabía ella en cuál habías puesto el papel? ¿A eso? Mao Mao partió el papel en dos, dobló las mitades y luego hizo un agujero en el centro. Metió un dedo en ellos y luego sopló entre los dos trozos de papel, produciendo un silbido sordo. Supongo que sabes cómo funciona una flauta. Se sopla en ella y produce un sonido. ¿Y cómo se cambia ese sonido? Cambias el número de agujeros por los que sale el aire. Eso lo sé hasta yo. Entonces, aún no lo había entendido. No, quizá no. No había visto de cerca los tubos donde ella había escondido el papel. Supongamos que los tubos actúan como los agujeros de una flauta. Lo siento, pero no he oído que hiciera ningún ruido. El teatro había estado lleno de sonidos de campanas y gongs. Pero había habido otro, oculto por esos ruidos más fuertes. Me dolió mucho la cabeza al estar allí de pie. Sospecho que había un sonido tan agudo que no se oía, dijo Mao Mao. Los ruidos fuertes pueden dañar los oídos. Sospechaba que aunque no detectara conscientemente un sonido, podría haberle molestado subconscientemente. Un ruido agudo. Sí, dijo Mao Mao y luego sopló en su flauta. ¿Lo has oído? Por supuesto que sí. ¿Qué tal esto entonces? Hizo el ruido más alto, silbando de la misma manera que lo había hecho en la cueva con Jinzi. Lahan hizo una mueca y Rikuson pareció desconcertado por un segundo. El guardaespaldas, sin embargo, entrecerró los ojos. Yo también lo he oído, dijo Lahan.
Entonces el guardia, que parecía no estar seguro de poder participar en la conversación, dijo: «Yo no he oído nada». Mao Mao se sintió un poco mal por él, era evidente que estaba avergonzado. «Bien», dijo. «Se supone que no debes hacerlo, es más difícil oír cuando te haces mayor». El guardia tenía unos 30 años. Estaba claramente sorprendido al darse cuenta de que no podía oír el sonido. Su reacción le hizo parecerse a la de Gao Jun. Tal vez toda la gente de mediana edad actuaba así. «No todo el mundo puede oír los sonidos con el mismo tono», les informó Mao Mao. «Hay variaciones incluso entre personas de la misma edad. Al igual que algunas personas tienen mejor vista que otras tienen mejor oído. Es más», añadió, «sospecho, aunque no tengo forma de demostrarlo, que a veces las personas con mala vista lo compensan desarrollando un mejor oído. Creo que esa mística tiene un oído extremadamente sensible», dijo. Se refería a la forma en que la dama había reaccionado al silbido de Mao Mao desde una distancia considerable y a pesar de todo el ruido intermedio. Mao Mao sospechaba que la dama blanca practicaba el discernimiento de los sonidos silbantes de forma habitual. Le hizo pensar en el perro de caza con el que Liaku había estado haciendo payasadas en su excursión. También explicaría por qué no había flautas en el conjunto musical de la actuación de la dama blanca. Tanto las flautas verticales como las horizontales producían cambios en el sonido abriendo y cerrando una serie de agujeros a lo largo del instrumento. Supongamos que los 100 tubos de esa caja fueran similares a los agujeros de una flauta. Que Mao Mao introdujera el papel en uno de ellos sería como cerrar un agujero del instrumento. ¿Sugieres que podía discernir 100 sonidos diferentes y que así sabía de qué tubo se trataba? Si esa caja era como una flauta, ¿qué servía para soplar en ella? Hay un método muy sencillo. ¿Y si con los gongs y las campanas como señales, alguien soplara en la flauta 10 veces? La caja había sido cubierta con un velo, así que no habría sido ningún problema que el asistente de la dama estuviera cerca, accionando algo que forzara el aire a través de los tubos. Ni siquiera tendría que aprender 100 sonidos diferentes, 10 serían suficientes. En cuanto a cómo soplaron en los tubos, la niebla lo explica. La niebla era vapor, lo que significa que estaban hirviendo agua en alguna parte para producirla. ¿Y si el escritorio hubiera sido diseñado para que el vapor entrara en él desde abajo? El público estaba tan concentrado en lo que había encima del escritorio que no se daría cuenta de los pequeños dispositivos que había debajo. ¿Tiene sentido ahora? Aham. Lahan y los demás asintieron. Hay una última cosa, dijo Mao Mao, pensando en el líquido plateado que la dama había consumido al final del espectáculo. Esa cosa es un veneno muy potente. No sé si realmente lo bebió o no, pero definitivamente no es algo para probar en casa. Deberías advertir a otros altos cargos sobre ello cuando tengas la oportunidad. Le dirigió a Lahan su mirada más seria posible. Varios días después, la dama blanca y su espectáculo desaparecieron sin dejar rastro. A su paso solo dejaron una serie de misteriosas intoxicaciones alimentarias entre los comerciantes de la capital. ¿Cuál había sido su objetivo? La mujer inmortal que se parecía a la serpiente blanca había desaparecido, pero el misterio seguía vigente. Hace mucho tiempo, los poderosos habían buscado un elixir de la inmortalidad y habían consumido plata que parecía agua creyendo que prolongaría sus vidas. No sabían que lo único que haría sería cortarlas. Por su forma de moverse, el metal pasó a ser conocido como sobe. Mao Mao se preguntaba qué le había ocurrido a la dama blanca después de haber bebido el producto. ¿Habría estado simplemente fingiendo o lo había consumido realmente? Si el azogue podía ser expulsado del cuerpo aún en estado líquido, no sería demasiado venenoso. Pero si se disolvía en vapor y se inhalaba o si se unía a alguna otra sustancia en una nueva forma, entonces sí era muy tóxico. En otros tiempos se consideraba un paliativo. La diferencia entre una medicina y un veneno era a menudo una cuestión de aplicación, reflexionó Mao Mao contemplando el vibrante color escarlata de un trozo de cinabrio y resolvió apartar todo el asunto de su mente.